Hola a todos, estamos aquí en Sala de Juntas con Dios. Bueno, esto nació de conversaciones reales, donde tenemos inquietudes y muchos de nosotros tenemos esos tips financieros que queremos despejar bajo una convicción que hemos venido creciendo. Hoy nos acompañan José y Oswald, son ingenieros, padres de familias, pero también empresarios. Y queremos hablar no solamente del dinero, sino también de la administración y del corazón. Esto no es un espacio solo para hablar de números y estrategias financieras. Tampoco es una clase técnica. Es un espacio para reflexionar, aprender y crecer. Estamos integrando también principios espirituales y herramientas prácticas que sé que nos van a nutrir tanto a ti como a nosotros. A lo largo de este episodio vamos a tomar varios temas que nos van a tratar a todos, no solamente en la parte del dinero, sino también en nuestro corazón. Entonces vamos a darle la bienvenida a José. Ok, muchas gracias. Estoy muy honrado de poder acompañarnos en este espacio y además de honrado, muy emocionado de poder compartir algunas ideas fundamentales que creo que nosotros debemos incorporar en lo que somos, ¿cierto? Y una de ellas es realmente entender qué es el dinero, ¿sí? Digamos que muchos usamos dinero y lo tenemos en nuestra vida diaria, pero no comprendemos a veces qué es y qué relación tenemos nosotros con el dinero también. Entonces creo que en ese sentido hay unas preguntas fundamentales que cualquiera de nosotros tendría en su cabeza, y es, por ejemplo, porque hay personas que ganan poco y viven mejor o viven con una paz interior más allá de las personas que de pronto ganan mucho dinero y viven ahogadas en muchas deudas. ¿Por qué repetimos ciclos financieros? ¿Por qué aumentamos ingresos pero la tranquilidad no aumenta? Y eso tiene que ver con que hay digamos, unas bases fundamentales, y creo que es el desarrollo aquí, principios antes de estrategia, principios fundamentales que nos van a abrir la puerta a tener una mejor vida financiera. Oswald, es muy honrado de que usted nos acompañe aquí también y bueno, darle la bienvenida también a usted. Gracias, José. Es un privilegio para mí estar acá con ustedes. Bienvenida. Gracias. También lo dice José. Es un espacio diferente en el que venimos a hablar desde nuestras vivencias y no venimos acá solamente a hablar de números, como decía José, tips o herramientas que podemos dar. Pensamos que hablar desde prioridades, desde hábitos, nos enmarca un camino diferente para entender qué es el dinero y qué lugar está ocupando en nuestra vida. Hoy realmente venimos a hablar desde el corazón. Muchas gracias, Oswald. Y bueno, yo quisiera ver, con permiso aquí de nuestra moderadora Caterine, plantear un primer punto que creo que es fundamental, y es: el dinero es un síntoma, ¿cierto? Y quiero ver, de pronto ahorita Oswald nos cuenta un poquito acerca de su perspectiva, pero hay algo muy fundamental con este primer bloque, de que realmente el dinero lo que hace es potencializar lo que hay dentro de nosotros, ¿cierto? Si yo voy a sesgar eso en dos condiciones de personas. Si hay una persona mala, pues el dinero lo que va a hacer es potenciar lo que hay en el corazón de la persona. Si hay una persona buena, el dinero va a potenciar lo bueno que hay en esa persona. A veces decimos, es que desde que tiene más dinero cambió. Realmente no cambió. Potencializó lo que había dentro de él. Y digamos que el ser humano en su corazón tiene algo que se llama el tesoro. De hecho, recuerdo que Jesús en la Biblia plantea un pensamiento muy particular, y es que donde está el tesoro del hombre, ahí está el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi tesoro, o considero que mi tesoro es la familia, mi corazón va a estar en la familia. Si lo tengo en el dinero, pues mi corazón va a estar ahí. Y realmente es un síntoma, porque más adelante, en el transcurso de la conversación del día de hoy, vamos a ver que el dinero nunca es el problema. Es como eso que nos impulsa, sale del corazón.
que nos impulsa a hacerlo primero. Es lo que realmente podemos ir descubriendo, porque a veces decimos a nuestro corazón. Yo siento que muchas veces lo que está en nuestro corazón es aquello que nos impulsa a hacerlo ya, lo que no tiene espera, lo que para nosotros es una prioridad. Entonces es ahí donde pues decimos, ahí está mi corazón, es ahí lo que me demanda o lo bueno o lo malo. Entonces me parece muy interesante que de lo que estamos hablando y ese tema de que el dinero no viene siendo el problema. Lo que viene siendo el problema es lo que hay en mi corazón que hace que continúe hacia mi toma de decisiones con respecto a la administración del dinero, con respecto a qué decisiones vamos a tomar día a día, y es lo que influye de lo que hay dentro de nosotros, más no el dinero, porque muchas veces, como tú decías, hay veces que las personas te juzgan y dicen, tiene dinero, entonces ya cambió. Como puede ser que la persona no haya cambiado, solo que no está haciendo el favor de la persona, y entonces estamos encontrando miles de cosas que hay en dos corazones, tanto con el que está pensando en lo que tiene como el que ya lo tiene, ¿cierto? Sí, así es, claro. Y acá hay algo muy importante para rescatar de lo que me... Y es que efectivamente el dinero lo único que hace en nuestra vida es revelar esa intención que tenemos. Es mostrarnos cuáles son nuestros actos, cuáles son nuestras tendencias, qué es lo más importante para nosotros. El dinero finalmente expone lo que hay en nuestro interior. Cuando el dinero llega, revela lo que somos, alegría, es que queremos abrazarnos. Pero cuando el dinero falta, también revela y nos pone en situaciones difíciles, que nos pone a pensar diferente y nos pone en ocasiones a sentir envidia o codicia, ¿cierto? Como otros sentimientos que también afectan. En conclusión, el dinero es la radiografía de nuestro. Bueno, me gusta esa frase que en especial dice que el dinero es la radiografía de nuestro corazón. ¿Cierto? O sea, el dinero como tal no es lo que nos está generando el problema. Lo que nos está generando el problema es nuestro corazón, y a veces no lo estamos mirando desde ese punto de vista. Qué chévere es contarles a todos realmente de dónde viene de pronto eso que nos hace tomar unas malas decisiones financieras, eso que al final revela lo que hay entre nosotros. Muchas veces, personalmente, yo digo, bueno, Señor, ayúdame a tomar una decisión, pero ayúdame a sacar y a revelar lo que hay dentro de mi interior. Y hablaba con mi esposo y yo decía, hermano, no siempre lo perceptible es lo que se ve visible. Lo que tú estabas diciendo ahorita. A veces cuando también hay el dinero, también sentimos envidias, comparaciones, y hay cosas que hay dentro de nuestro interior que nos hace tomar esas malas decisiones. Y para retomar un poco, Kate, con eso que mencionábamos acerca de que el dinero es la radiografía de nuestro corazón, vamos a dar 4 conceptos básicos que nos van a permitir encasillarnos dentro de esa imagen que tenemos al interior. La primera es que el dinero siempre va a revelar qué es lo que valoras. Lo segundo es que también nos va a decir qué debes, qué idolatras, y como un cuarto punto, el que no fits. ¿Quieres empezamos a desarrollar punto por punto? No sé. Ahí vamos a ver, ¿el dinero es mal? Tal vez. ¿O el trabajo que nos genera el dinero puede ser mal? No, realmente el dinero genera bienestar. Ese es un amor. Y el trabajo lo que hacen es la manifestación de nuestro esfuerzo a través de un beneficio. Pero mira, hablamos aquí un poco de lo que nos revela el dinero. Vamos a ir paso. Y vamos y miramos nuestro extracto bancario, nuestro movimiento bancario, o sencillamente las compras que hacemos durante la semana. Nos damos cuenta que eso exactamente es el mapa de lo que realmente nosotros estamos hablando. Si alguien dice que su familia es lo más importante, sería interesante ver dentro de sus movimientos bancarios cuántas transacciones hay en pro de que su familia se sienta bien. Si alguien dice que quiere crecer, sería interesante ver dentro de sus movimientos cuánto está invirtiendo. El dinero al final no miente. Le dice cuáles son tus. Ahora, el dinero también nos revela el interés. Cuando alguien gasta, ¿cierto? O tiene miedo constante de quedarse sin dinero, aunque gane bien, eso es temor interno a quedarse. Cuando alguien no puede gastar nada, no puede invertir,
y no puede disfrutar, esto puede revelar miedo a perder. Cuando alguien gasta compulsivamente, también puede estar revelando un miedo a no ser suficiente o no a pertenecer a un grupo. Hay algo muy interesante en lo que mencionaba Osvaldo ahorita, es lo que revela, ¿no? Y me gustó mucho lo de el extracto bancario, ¿sí? Si usted revisa su extracto bancario y entró, debe de ser un valor, 1.000 pesos, y salieron 1.000 pesos, eso está revelando que usted gasta todo lo que le den, ¿cierto? Es un buen revelador, ¿no? Ahora, hablando del miedo, ¿cierto? Cuando nosotros nos hacemos una pregunta y decimos, ¿qué pasaría? Yo creo que todo el mundo se la ha hecho. ¿Qué pasaría si yo en ese momento me quedara sin trabajo? Absolutamente cero. No tengo ingreso. ¿Tengo alguna provisión? Y de pronto lo vamos a tocar ahorita más tarde, pero el extracto lo revela también, ¿sí? Hay extractos que siempre revelan que hay un valor importante y cuando usted ve ese valor, usted lo asocia con, "Oiga, tiene plata", ¿no? Sencillamente es una persona que es ordenada y tiene una reserva para cuando llegue el momento de pago, ¿sí? Pero Muchas veces dice también, doctor, que le tememos a cuando no hay ese monto de dinero en este extracto reflejado, automáticamente nos sentimos en el control. Nos da miedo como no tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos está demandando en nosotros cosas, solamente un valor. y mira que lo que dice es importante porque eso te lleva a un equilibrio. Tener ese valor te puede llevar a ser de alguna forma tacaño, ¿cierto? O no cubrir algunas cosas que sí deberías cubrir, o de pronto no darte las vacaciones que quieren, que sí te las puedes dar, ¿cierto? Pero el otro límite es también malo. El no tener, pues te deja sencillamente en una zozobra absoluta de que si hoy me quedo sin trabajo, no tengo para pagar la renta del otro mes, por ejemplo. Así es, y es que el dinero revela nuestros temores más profundos. Temor a la escasez, temor al rechazo, temor a perder el estatus, temor a perder la seguridad. Y eso sucede porque nuestras decisiones financieras terminan siendo emocionales, cuando en realidad deben ser racionales. Regálame un segundo. Dijiste estatus. Esa es una de las cosas, por ejemplo, en el área donde yo soy, siempre la gente está pendiente del estatus. Yo no puedo dejar de ir al restaurante tal, o yo no puedo dejar de... Realmente yo tengo que trabajar con las condiciones. Si Dios me dio un mínimo para trabajar y para subsistir, tengo que subsistir con ese mínimo. No, que no puedo ir al restaurante donde me gasto un 10% de mi salario, no voy a ir. Habrá tiempos en los que pueda hacer ciertas cosas, pero a veces el estatus no nos deja. No, es que yo no puedo meter a mi familia en cualquier lado. No, no se trata de meter tu familia en cualquier lado. Se trata de administrar lo que tienes. Creo que para allá pues, vamos a seguir la conversación en un rato. Es poder administrar lo que Dios nos da. Así es. Bueno, y según lo que nos decía Oswald sobre el tema de temor, muchas personas nos estarán preguntando, bueno, ¿y el dinero al final entonces termina siendo malo? ¿O el trabajo en el que estamos y estamos ganando dinero termina siendo malo? No, claro, evidentemente la respuesta es no. El dinero es una herramienta y el trabajo es una bendición. El trabajo nos da la provisión necesaria a través del dinero para mantenernos y hacer gozar a nuestra familia y todo lo que nos rodea a unos y unos buenos eventos. Lo que no puede pasar es que el dinero ocupe el lugar principal en tu corazón. Hay otra parte que de pronto ya se pone un poco incómoda, ¿cierto? Y es cuando el dinero se vuelve mi ídolo. Cuando hablamos de un ídolo es lo que ocupa el primer lugar, ¿cierto? En nuestro corazón. Y cuando el dinero toma ese lugar en nuestro corazón, todo se va para el tieso. Todo comienza a ir mal. Entonces, ¿qué es lo más importante que yo tengo, cierto? Es muy fácil definir o saber si el dinero ocupa el lugar o el primer lugar en mi corazón. Primero, antepones el ganar dinero al bienestar de tu familia o a la relación que tienes con tu familia. O sea, yo no critico a la gente que de pronto busca oportunidades mejores, pero le dicen, no, si yo me voy para Estados Unidos o si me voy para España,
allá puedo conseguir dinero, pero sacrifico toda la relación con mi familia. Hay hogares en los que funciona y otros en los que el hogar se acaba. Normalmente se acaba o la relación comienza a deteriorarse. Segundo, voy a colocar el dinero o me salió un trabajo y lo digo desde el punto de vista eclesiástico, eh, pero el trabajo es los domingos, ¿no? El domingo es el día que yo saco para el Señor, pero no importa, es dinero que voy a ganar, entonces antepongo. Y así comienzo a contar muchas cosas. Oiga, antepongo el dinero, el ganar dinero, tengo mi trabajo, pero me consigo otro trabajo extra y trabajo en las noches, no descanso, lo antepongo a mi salud. Estoy colocando el dinero en etapas o en etapas en posiciones de mi corazón que no le corresponden. Igual eso también es un tema muy personal y acá quiero que todas las personas que nos están escuchando, somos personas reales, personas humanas que también hemos cometido errores con respecto a nuestras finanzas. Y eso que tocas es muy cierto. Muchas veces nosotros nos afanamos por el día a día. Y ese afán del día a día nos va dejando atrás esas personas que están junto a nosotros, esas personas que merecen ese espacio para nosotros, sea el esposo, las familias, los papás. ¿Por qué? Porque muchas veces corremos con el afán del día de mañana. ¿Qué será el día de mañana? Y hay una palabra muy bonita que también es eclesiástica, que dice, hay tiempos para todo. Tú decías, anteponemos el domingo que es para el Señor. Entendemos también que hay personas que trabajan los domingos, pero aquellas personas que trabajan los domingos también tienen un tiempo de descanso porque vamos a hablar de personas reales también. Hay personas que trabajan fines de semana y que no tienen los espacios para dedicarle un domingo a Dios porque pues su trabajo es trabajar fines de semana. Pero siempre tenemos, sí sé que también tenemos un día entre semana que lo podemos dedicar para nosotros, para el descanso, para un tiempo en familia, para un tiempo con Dios, para un tiempo donde nosotros también vayamos nutriéndonos, porque a veces nos desgastamos en ese correr y siempre vamos a vivir afanosos, ¿no? Nunca nos vamos a sentir llenos, porque si tú trabajas más, tienes más estrés, vienes con más problemas y al final nunca vas a estar descansado. No, y gracias, que porque le bajas el tono a realmente lo que es. Sí, no puedo sesgar un domingo. Pero hay tres mensajes importantes con respecto a la idolatría en el tema del dinero. Primero, si mi identidad depende del dinero, es un ídolo. Si mi autoestima depende del dinero que yo gano, es un ídolo. Y tercero y más importante, si la paz interior mía depende de que tenga o no tenga dinero, y es un ídolo. Entonces, ojo que de pronto esa parte de la idolatría a veces la dejamos como que al final no la vemos, pero digamos que eso revela, como decía Osvaldo hace un momento, revela realmente lo que hay en mi corazón. Y recordemos, José, que un ídolo es todo aquello que se convierte en lo más importante para nosotros. Ahora, viéndolo desde el contexto bíblico, un ídolo sería todo aquello que ocupa el lugar que solo Dios debe tener. Así es. Muchas veces no lo estamos evidenciando y muchas veces muchas de nuestras situaciones tienen a causa de eso, de no tener la proporción de nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Es cierto que tenemos tiempo para trabajar, es cierto que tenemos tiempo para familia, porque el Señor lo hizo también de esa manera, ¿no? Él dice, tenemos 7 días de la creación, pero una de esas, ¿cuántos de nosotros realmente en nuestro interior estamos logrando? Todo el tiempo estamos corriendo detrás del dinero cuando el dinero debe correr detrás de nosotros. Exactamente. Y pasando por el tema de la idolatría, a todos, tenemos el tema de confianza. ¿Qué tanta confianza tenemos en el dinero? Si tengo mucho dinero, vivo confiado, vivo tranquilo, así. A veces tenemos una falsa sensación de seguridad con el tema del dinero. Entonces, si pierdo el dinero, pierdo la paz. Si el negocio comienza a entrar en una temporada en la que no va tan bien, ¿será qué sensaciones o sentimientos puedo llegar a tener? El mercado cayó y tengo acciones en la bolsa o tengo acciones en alguna empresa. ¿Cómo me siento cuando de pronto hay un bajón en los ingresos o cuando pierdo el dinero?
eso revela dónde está nuestra confianza. Entonces, si mi confianza depende de los ingresos que tengo, ¿cómo vive uno? Bueno, Claro, sí. Y es que el problema principal es que no hemos querido entender que el dinero realmente expone aquello que no hemos querido. Inseguridad, orgullo, comparación, ansiedad, baja autoestima. Mire, ¿sí? El dinero, a la hora de conseguirlo, con toda certeza podemos decir que no va a solucionar eso. Los va a amplificar, los va a hacer más visibles. Mientras que si hay un orden en tu corazón, el dinero también va a evidenciar eso. Lo malo, en definitiva, no es el dinero, es el amor desordenado que tenemos. y bueno, dejamos el punto, ¿no? Que es una conclusión que también está en la Biblia. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? El cual buscando mucho se desviaron, se perdieron. ¿Por qué? Porque, conclusión para todos, el dinero no es el problema. Y me causa risa porque hay un dicho por ahí que dice, por plata no se preocupe. No hay, ¿no? Pero realmente no es que haya o no haya. ¿Sí? Es realmente si yo amo el dinero o cómo, qué relación tengo con él, ¿cierto? Si usted mira un billete, ¿qué es un billete? ¿Eh? Un papel, ¿cierto? Y el papel pertenece a un reino que es un reino, el reino del papel, ¿cierto? ¿Dónde viene el papel? De las hojas de los árboles. O sea, estamos hablando de un reino vegetal. Yo no puedo estar sujeto al reino vegetal para tener mi confianza y vivir. Necesito 1000 billetes de 100.000 para estar tranquilo. O sea, yo necesito del reino vegetal para estar tranquilo. Perdónenme que lo coloque de esa forma, pero digamos que es una forma de verlo. El dinero es un papel, ¿cierto? Que muchos en algún momento lo guardaron bajo el colchón y se les quemó, o muchos lo guardaron y se les perdió. Pero yo no puedo depender de, sí, mi confianza no puede estar en el reino papel. Papel es un papel. Ahora, mi confianza, y quiero que sea un lugar seguro, no hay lugar más seguro que mi confianza está en Dios. Y creo que todos hemos experimentado esto. Cuando hemos visto que tenemos nuestra confianza en el dinero, desafortunadamente tomamos muy malas decisiones porque las hacemos bajo las emociones, sea emociones bajo el orgullo, bajo el ego, bajo al temor de tomar decisiones que no, donde no estamos colocando nuestra confianza y no estamos soltando ese control, ¿no? Porque a veces queremos tener el control. Nosotros somos los que hacemos el dinero, pero el dinero ya está hecho. Y hay algo, Oswald, que a mí me quedó cuando tú dijiste que el trabajo es una bendición. Y realmente el trabajo es una bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el instrumento que tenemos para salir adelante. El trabajo es una bendición que nos permite tener el dinero como herramienta para acceder a un bienestar. Y yo creo que ya hemos sentado una base fundamental acá, que es el tema del corazón. O sea, ¿cómo va a ser mi vida financiera? Depende de lo que hay en mi corazón. ¿Sí? No se trata de tener mucho o poco, sino cómo lo administro. Y yo creo que aquí entramos a otro bloque interesante y es acerca de la administración. Yo he visto personas que creen en Dios, que oran, ayunan, diezman, ofrendan, pero tienen una mala vida financiera. Ojo, es bastante interesante porque yo también era uno de esos. Oraba, Señor, sana mis finanzas, y diezmaba y daba, ¿cierto? No que no de, pero ¿qué cambió? Orden. Palabra que de pronto vamos a enfocarnos en ese segundo bloque. Es importante y es el orden. ¿Y el orden qué es? Administrar. Ojo, administrar comprende una serie de principios que no solamente es ahorrar, no solamente es dar,
y no que administrar. Y yo creo que muchos entenderán este concepto. Cuando usted tiene un administrador, ¿cierto? El administrador dispone de muchas cosas, pero no es el dueño, ¿cierto? El administrador no es el dueño. Cuando el dueño da una orden, el administrador obedece. Pero el administrador sí está en función de que, las cosas se multipliquen. La multiplicación no es mala. Tener mucho dinero no es malo. A veces decimos, no, es que tenemos que ser humildes y, no, y entonces tenemos que tener poco dinero. No, al contrario. Entre más dinero yo tenga, eso quiere decir que yo más confianza estoy recibiendo en dinero administrar. Y volvemos, y perdóname que me tome un poquito la palabra porque es tema suya. Me gusta mucho aquí. O sea, venimos hablando de que a veces el tener mucho o tener poco, y precisamente comentábamos hace un momento antes de iniciar este conversatorio, de que conocemos personas que les ha subido el sueldo extremadamente, y yo sé que muchos en la audiencia lo piensan, no, es que si yo me ganara 3 veces más, Por lo que se gana, yo viviría diferente. Si yo me ganara lo que se gana él, he conocido personas que ganan 5, 6, 7 veces más, y exactamente lo mismo. Viven bajo el mismo nivel de deudas, viven bajo el mismo nivel de estrés, inseguridad, falta de paz. y ni siquiera esto, porque es que al ganar más, lo que hacen es aumentar su estrés. ¿Cómo? Pues ahora gano más, compro un mejor carro, y hago más, adquiero más obligaciones, ¿sí? Sencillamente porque el ingreso subió, entonces termino subiendo mi estrés y mi tranquilidad no la aumento. Exactamente. Entonces, yo creo que siempre administrar es en función de lo que Dios quiere para esos talentos que se entregan, ¿cierto? Producir. ¿Cierto? O sea, y en esencia, algo importante, el orden, ¿qué significa administrar? Porque el problema es cómo organizo mi vida, cómo lo administro. ¿Sí? Antes uno pensaba que tener un aumento significaba gastar más, ¿sí? Pero realmente lo que tenemos que buscar es tener la claridad de cuánto gano para poder establecer cuál va a ser mi punto de equilibrio. El punto de equilibrio que me va a traer a mí sanidad, que me va a traer a mí orden, ¿sí? Porque si yo no tengo orden, sencillamente lo que estoy haciendo es amplificar el desorden. Exactamente. Entonces, comencemos con una premisa. Consumir todo. Mire, estadísticamente el 95% de las personas en el mundo se consumen todo lo que les llega. Y yo no sé, yo pasé por ahí. Llega el 28 del mes y está uno arañando para que llegue el primero y poder tener el sueldo porque ya se me acabó, ¿cierto? Entonces, ¿eso es orden o es desorden? Desorden. ¿Por qué? Porque dice Proverbios, el necio todo lo disipa. O sea, todo lo gasta. Pero el sabio siempre tiene aceite en su casa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre tengo que tener, yo vengo de un pueblo, no voy a hablar mucho de mí, pero siempre había una casa donde uno podía ir a buscar fósforos, en esa época, a buscar sal, azúcar, café. Pero me un poquito de café. Una casa donde siempre había. Y ya había otras casas donde nunca había. ¿Cierto? No se los tenía identificados. ¿Saben identificado? Sí. ¿Por qué? Porque hay casas donde usted siempre, allá debe haber un martillo, allá debe haber una ceguera, allá hay todo lo que el barrio necesita, está en esa casa. Es una casa en orden. Así lo mismo. Saben que cuando entras en orden, y el orden se conoce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre tiene. Y el siempre tener no significa ganar más. Yo he conocido casas que ganan un mínimo, pero tienen todo. Bueno, ¿Sí? eso también lo he visto también, y es que a veces las personas dicen, si yo ganara un poco más, yo tuviera más, no tendría tantas deudas. Pero tú lo dices, ganan más, gastan más. O otra cosa que revela el corazón, y es que, bueno, yo estoy gastando más, yo estoy ganando más, pero entonces mi amigo de lado se compró un carro, o mi amiga, yo no voy a quedar debajo de él.
pero también el ganar más requiere mayor responsabilidad de parte de nosotros para administrarlos. Requiere mayor responsabilidad cuando tú adquieres otro bien, cuando quieres crecer, pues también adquieres responsabilidades. ¿Por qué responsabilidades? Porque tener un carro, o tener una casa, o tener un mejor estrato social requiere de un gasto mayor, ¿cierto? Porque a veces le dicen, yo quiero un carro, pero ¿el carro trae qué? Trae impuestos, trae gasolinas, trae aquello que dice uno, se dañó la llanta, tienes para ese sustento. Entonces, no es solamente que nosotros identifiquemos, yo quiero tener lo que tiene o compararlo con el que tiene. Si tú estás en la capacidad de también entender que cuando tú adquieres más compromisos y adquieres más, pues vas a tener muchas más responsabilidades. Hay una palabra que dice, que mucho se le da, más se le pide. ¿Cierto? Más responsabilidades se van a pedir. Y has tocado unos temas importantes, entre eso algo que vamos a tratar más adelante. Sobre eso del costo, los gastos, cuáles son los gastos fijos, vamos a hablar un poco más adelante. Pero para finalizar el tema de los, hay una pregunta que pudiéramos hacernos. Si hoy Dios duplicara nuestros ingresos, ¿estaríamos listos para administrar? Porque es que salimos a pedirle a Dios muchas cosas, ya lo decía José, y veíamos personas que le estábamos pidiendo a Dios, pero Dios nada que me responde, nada que me responde. Pero no hemos entendido que Dios no multiplica el caos, multiplica lo que está en orden. Bueno, eso es muy importante y de verdad quiero que en un espacio reflexionemos sobre los ingresos que hoy tenemos en día y realmente estamos siendo ordenados con los dineros que tenemos en el hoy, en nuestro presente, para querer multiplicarlos. Y eso es muy importante que Dios no multiplica el caos. Si tú estás muy desorganizado financieramente porque tus responsabilidades no están haciendo bajo el orden, entonces, pues por ende no puedes tener más porque si aumenta el estrés, no va a aumentar la cantidad. Porque si no somos organizados en lo poco, pues no vamos a ser organizados mucho. Exactamente. Mira, antes de pasar al tema de esa parte que es la prioridad, ¿cierto? Es como priorizamos nosotros. Yo sí quiero que quede el mensaje y una de las formas para que las cosas queden claras aquí para el panel, la audiencia, nuestros invitados, Público presente. es precisamente eso. Lo que acaba de decir es súper poderoso. Dios no multiplica el desorden. Dios quiere tratar o siempre quiere acabar el desorden. Dios que multiplique el orden. Y lo primero, ojo, si usted le entra 1,000 pesos y se gasta 1,000 pesos, con todo, de pronto, consideración, eso es desorden. Yo no puedo disipar todo lo que me entra, no lo puedo gastar. Mire, así hay gente que me dice, pero es que no me alcanza. Yo digo, si usted no le alcanza lo que usted está recibiendo, es decir, usted está haciendo cosas, revise su extracto, su nivel de vida, hay cosas que no están de momento, usted tiene que hacer. Y suena duro, porque yo pagaba un arriendo de 1,500,000, pero realmente cuando me hacían mis cuentas, alcanzaba para los 800. Y decía, no, pues que no me puedo cambiar. Y seguía en desorden porque seguía disipando todo, e incluso más, y la deuda aumentando. Y a veces el orgullo no nos deja, nos gana. Se los digo por experiencia y yo sé que muchos lo entenderán. Entonces, una de las primeras cosas oiga, primer síntoma, si usted está gastando todo lo que tenga, sea mínimo, sea máximo, desorden. Bueno, José, también viene mucho con el tema del orden y sí me gustaría como que nos dieras esos tips prácticos para de pronto ser un poco más organizados. Bueno, estamos hablando del orden, pero muchas veces, bueno, ¿cuáles son esos tips que yo puedo empezar a incluir dentro de mis decisiones para tener un poco más de orden? Y pues, ¿cuál sería nuestra prudencia y ese principio que nos ayuda a organizarnos? Porque los podemos conocer y eso es lo que queremos, llegar a ustedes y decirles, bueno, estos son unos tips que te pueden servir para ir empezando. Nunca es tarde, siempre tenemos
la intención de poder cambiar y de poder seguir avanzando, pero sí nos gustaría que pues nos pudieras dar esos tips sobre el orden y sobre la prudencia, ¿no? De cómo gastar, de cómo administrarnos financieramente. Hay 4 cosas importantes. Y voy a hablar de la primera, la segunda, se la pausa aquí a mi doctor Oswald. Y es precisamente, primer tema, ese sí le gana a todos, prioridad. ¿Qué es lo más prioritario en mi casa? ¿Cierto? O con el dinero que entra. Si la prioridad es Dios, todo va bien. Un poquito de levadura le da toda la masa. ¿Sí? Entonces, Sé que muchas veces dijeron prioridad. Entonces las personas yo creo que se están imaginando prioridad el arriendo de la casa. Tú dijiste, prioridad es Dios. Entonces eso me parece interesante. Mira cómo nosotros, o sea, vámonos mirando cómo, qué está nuestro pensamiento que al final está revelando qué hay en mi corazón. exactamente. Y yo entiendo a las personas para las cuales sacaron un diezmo, ojo, y de pronto mucha gente no estará de acuerdo, pero pues es lo que nosotros hemos aprendido, sacar lo que a Dios le corresponde, ¿sí? Por obediencia, por gratitud, porque hemos sido enseñados en eso. Esa prioridad te marca algo importante, ¿cierto? Es como, yo no sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente, sentí que el día se me fue y no me alcanzó el tiempo. Volando. O sentí que el dinero de ese mes no me alcanzó, ¿cierto? O siento que necesito más horas del 24. Exactamente. Y es precisamente por eso, el dinero no me alcanza porque un poco de levadura le ayuda a toda la masa. Y yo saco un poco de lo que Dios me da y le digo, Señor, gracias por todo lo que me dice, porque aquí nadie trabaja porque es autosuficiente. Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, Dios nos da el trabajo donde estamos, el empleo, el salario que tenemos, siempre, todo nos lo da Dios. Y yo saco un poco de eso, todo el resto queda bendecido por Dios, ¿cierto? Entonces, esa primera prioridad siempre la asumimos con que Dios, tú eres el primer lugar, ese es el primer movimiento que yo voy a hacer. Y, como decía Oswald hace un rato, ¿qué es lo primero? ¿Cierto? Si lo primero es Dios, usted está bien en su prioridad. No es solo decir, es que Dios es lo primero en mi vida, sino que cuando llegue el ingreso, yo sé que hay un porcentaje que es para Dios. ¿Sí? Señor, mira, eso es para ti. ¿Sí? Hay un segundo tip que, digamos que hay mucha gente que lo aplica en una tablita de Excel, pero cuando lo va a llevar a la realidad nunca lo cumple. Es el tema del presupuesto. Oh, Planeación. Y ahí es un experto que tenemos. qué curioso, me llegó a mí el presupuesto. Cuando tú puedes hablar de la planeación. Ok. Sí, aquí empezamos a hablar de algo incómodo y es el presupuesto. Y el presupuesto no es falta de... El presupuesto lo que es finalmente es madurez. Es sencillamente sentarnos y decir, oiga, ¿cuánto me estoy ganando? Y realmente, ¿cuánto es lo que estoy gastando? No lo que creo, no lo que me imagino que estoy ganando, ni lo que me imagino que estoy gastando, sino la realidad. Y cuando uno hace esto, descubre aquellas fugas y descubre que no es falta de ingreso, sino que era sencillamente falta de ocio. En Proverbio la palabra dice que los planes diligentes prosperan. ¿Sí? Y un presupuesto es decidir antes de gastar. Y eso definitivamente traerá. Las prioridades. Y exactamente, mira que dentro del presupuesto está, o dentro de la planeación está el ahorro. No sé si más. Sí, no. Hablando de un par de herramientas que nos ayudan a tener un presupuesto sano. No solo herramientas que acá, sí, sobre la planeación y el elaboración del presupuesto. Porque el presupuesto no es más que un plan. No se trata de que acá estas frases, o estas herramientas somos nosotros quienes las trajimos. Son herramientas que escuchamos en algún lado, que yo he aplicado varias de ellas y que me han dado resultados. La intención también es de hablar de las evidencias y de aquello que nos resulta útil para nosotros. Puede que para algunos esto resulte útil, para otros no, y hay otro sinnúmero de herramientas que también pueden resultar.
Pero la primera herramienta que particularmente a mí me gusta es la herramienta de las 4 cuentas. Es saber separar el dinero en, saber que tengo una cuenta de gasto fijo, saber que tengo una cuenta de gastos variables, una cuenta de ahorro y una cuenta de inversión que me va a llevar al crecimiento de la moneda. ¿Necesitas una cantidad de dinero grande para esa subdivisión? Si la guitarra recogiría. No hay un monto de dinero. No hay un monto de dinero. No hay un monto de dinero. Cada uno establece estas cuentas en algo porcentual, ¿sí? y decide cómo lo va a destinar, pero basado en su realidad. Por ejemplo, ¿qué es un gasto fijo para nosotros? Los servicios públicos son aquellos gastos que con una frecuencia determinada llegan y por un valor similar. La luz, ¿cierto? El arriendo, el agua. Aunque aquellos me dirán que los que tienen empresas, pero es que la luz puede ser un gasto variable cuando le pega directamente a mi producción. Sí, ahí se convierte en un gasto variable. Porque si produzco más, pues voy a tener un mayor consumo de luz y la luz termina siendo un gasto variable. Pero también termina siendo un mayor ingreso. Que queremos tener. Sí, pero también termina siendo un mayor ingreso. Pero es importante que dividamos en esas cuatro cuentas, sí, perdón. Ahora, lo segundo realmente importante es tener un presupuesto claro. ¿Sí? Que José mencionaba esto al principio. El presupuesto claro significa es cuánto ingreso, cuánto distribuyo y el balance entre lo que me ingresa y lo que distribuyo al final tiene que ser cero. Ojo, no estoy diciendo que es que lo que distribuyo sean todos mis gastos. No, es que yo tengo destinado todos mis ingresos para un propósito, que es diferente. Ahora vuelvo a repetir, no es ese balance cero, no quiere decir que todo lo que ingreso me lo voy a gastar. Es que todo lo que me ingresa lo tengo destinado para un propósito, que es diferente. ¿Sí? La siguiente herramienta es, teniendo un presupuesto con un balance cero, es hacer la revisión, seguimiento del presupuesto. ¿Y eso cómo lo haces? Pues de manera semanal. Cuando tú haces un seguimiento semanal, te das cuenta en qué te estás desviando, qué debes ajustar, pero sobre todo, en dónde están tus prioridades. Era de lo que hablábamos un poco al principio. Y vas a ver si estás alineado o no estás alineado en lo que dentro de tu convicción consideras una realidad. Y por último, que José lo mencionaba, todos tenemos cuadritos en Excel, haga un cuadernillo, lo que quiera, pero de verdad registre sus gastos para que se dé cuenta realmente en dónde está su prioridad, en dónde está su mayor. No, y la verdad sí invitamos, yo sé que para muchas personas sí es incómodo, tedioso, ay no, yo no voy a registrar cada peso que gano, o no me voy a poner a hacer un tablito de Excel. Entonces, si nosotros queremos orden, pues tenemos que hacer una planeación. Y acá cuando tú dices, tenemos que tener una cuenta de ahorros, ¿por qué lo quiero ya ligero llevarlo más a la realidad? Porque muchas personas dicen, a mí el dinero no me alcanza ni para ahorros. Es más, ni me alcanza para lo que estoy ganando. Siempre quedo debiendo o quedo con saldos. Pero este tema, lo que nos estaba contando Hugo, es el orden de nuestros dineros. El propósito, sobre todo. Bueno, el propósito. ¿Puedo explicar por qué? Porque es que tú lanzas la pregunta y dices, aquí no importa cuánto ahorres. Aquí lo importante es que realmente tengas el hábito de ahorrar. Ponte una meta. Porque entre otras cosas, uno de los principios es las metas tienen que ser medibles. Entonces, voy a poner un ejemplo. Tú te vas a proponer ahorrar 2.400.000 pesos en 2 años. ¿Cuánto debes ahorrar mensual? 100.000 pesos. ¿Cuánto está a tu alcance? Pon una meta alcanzable para ti. Es que elaborar un presupuesto, es que conseguir las metas, no tienen que ser las metas de José, no tienen que ser las metas de Caterine, son mis metas. ¿Y en cuánto tiempo quiero alcanzar esa meta? Ahorrando de 10.000 pesos mensuales, yo no logré la meta. En más tiempo, es mi reloj. Eso me hace recordar una historia, ¿cierto? Iban a haber 7 años de abundancia. Iban a haber 7 años de escasez. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esa historia? Que hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez también. Y José hace una estrategia. De todo lo que recojamos de las cosechas, voy a guardar la quinta parte. ¿Cuánto es la quinta parte? El 20%. ¿Sí? Y 7 años vivieron en abundancia. ¿Y con cuánto vivieron los otros 7 años? Con el 20% de lo que vivieron en el tiempo de abundancia. O sea que yo puedo, mire lo que hizo, o sea, alguien que se ganaba 10 millones de pesos
y vivía con 10 millones, duró 7 años viviendo con 10 millones, pero sacaba 2 millones, ¿cierto? Y con solamente 2 millones mensuales, pudo vivir 7 años más. O sea que yo tengo que estar listo, ¿para qué? Para suprimir, o más que suprimir, alinear al tiempo, pues lo que yo tengo. O sea, alguien que gana 10 millones puede vivir con 2 millones. La Biblia me está diciendo que sí. Hay que ajustar mucho, sí. De pronto la comida ya no era tan abundante. De pronto la salida se reduce. Ya no salgo 2 veces a cocinar, sino una. La ropa tiene que alcanzar un poco más. Pero puedo vivir. Y la Biblia me lo está diciendo que Egipto vivió con 10 millones de pesos y que durante 7 años posteriores vino una hambruna y vivieron solamente con 2 millones de pesos. Es que se puede, ¿cierto? No estoy diciendo que, oiga, todos va a venir un tiempo y vamos a vivir. No, la idea es que Dios multiplica siempre. Y quitarnos esos tabús, ¿no? Porque a veces hay tabús como que dicen, ay, vivamos el día a día. Vivamos el presente porque mañana no. Y sabes que hay un problema grande con eso. Y es que, mire, eso va a sonar de pronto a antibíblico, pero Dios nos da responsabilidades. Cuando yo tengo una responsabilidad y se la devuelvo a Dios, Dios no la hace. Eso es como, yo en mi casa tengo la responsabilidad de lavar la loza. Y yo no puedo decir, no la lavo porque ¿cómo la lavar? Papá, mamá, lávenme. Dios no es ese. Dios me da la responsabilidad de administrar, ¿cierto? Y Dios me salva. Dios está pendiente de mi economía, Dios quiere bendecirme, pero en lo que concierne a lo que Dios me da como responsabilidad, que es administrar, casi que el 90% es algo muy personal, no es una doctrina. Dios no se mete. Yo te dije, te bendije. ¿Para qué haces? Que uno ya se en el hoyo de la desesperación y ya no pueda. Dios te salva, pero Dios te da responsabilidades para que tú lo hagas. Dios se encarga de hacer milagros, pero usted administra, ¿cierto? Y eso me lleva también al proverbio hablando del ahorro. Sé que ya el tiempo se nos va. Mira la hormiga o perezoso que no tienen ni capitán, ni que no dirija, pero en el tiempo de la abundancia guardan comida. ¿Para qué? Para el invierno. Y en el invierno tienen con qué vivir. Yo tengo que estar tranquilo que tengo un margen de 2, 3, 6 meses en los que yo digo, oiga, mis gastos son X, tengo 6X, mientras consigo un nuevo trabajo, mientras me acomodo a una situación. Y eso para algunos suena como que, no, pero eso es para los que ganan bien, ¿no? Eso no, y es ahí para tengo una todos. historia muy especial porque mis principios en el trabajo fueron empezar a ganar quincenal, ¿cierto? Entonces uno se proyecta quincenalmente, bueno, en la quincena, en esta quincena pagamos servicios, y en esta quincena pagamos arriendo, en esta quincena es temas de organización, que era lo que nos hablaba Oswald, y temas de planeación. Después conseguí otro trabajo que ya no era quincenal, era mensual, ¿sí? Entonces ya no teníamos que presupuestarnos quincenal, sino mensual. Ahí nos va enseñando Dios a cómo irnos proyectando y cómo irnos manejando para poder tener esos ingresos. Cuando nos lleguen de más, ya nosotros estamos estructurados en una organización. Y es que, ahorita, con el ejemplo, los 2 ejemplos que has puesto, tocabas un tema muy importante. Lo que decías es que nos acostumbramos a vivir el día a día, y ahora hablas de cómo ir gastando, ¿no? Que la paz, ¿sí? Y hablas de, ahí empezamos a hablar de lo que se llama visión. ¿Sí? ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre 2 personas que aún ganando lo mismo, su crecimiento financiero no ha sido el mismo? Aún ganando lo mismo, más fuerte. ¿Sabes por qué se da eso? Porque una persona, tu visión está enfocada en el fin de semana,
y la otra persona, su misión está enfocada a los siguientes 5. Y cuando tú estás enfocado a los siguientes 5 años, empiezas a administrar esas cuentas, empiezas a manejar cosas diferentes, conceptos diferentes como los que José mencionaba, que son fondos de emergencia, ¿sí? ¿Qué es un fondo de emergencia? El fondo de emergencia es saber que voy a tener un imprevisto en cualquier momento y que tengo que destinar cuánta cantidad de dinero, no sé, lo que tú estimes, pero guarda, porque el día de mañana, hoy tienes un paro. Si vienes con 2 millones y pagas el colegio, le haces mantenimiento, pagas el mercado, pagas el arriendo, pagas los servicios, y tu ingreso está sesgado solo a eso. ¿Qué pasa cuando el carro requiere un mantenimiento? No tienes lo que hacer. Y financieramente empiezas a desordenar. Y hay una noticia. El desorden se multiplica. El desorden se multiplica. No, Dios lo está multiplicando. Yo. No, y de pronto yo sé que hay muchas cosas que hablar precisamente del tema deudas. Es un tema bien amplio. De pronto podría valer la pena tomar otra sesión para eso, pero yo creo que esos 2 puntos fundamentales yo creo que le pueden servir a mucha gente. Primero, el corazón, ¿cierto? El corazón define cómo serán mis finanzas. Y segundo, es lo que estamos hablando en ese momento, ¿no? Y es el orden. O sea, el orden es fundamental. Y vuelvo y repito, usted puede orar mucho, hacer vigilias, ayunos, pero si usted no trae orden a su finanza, ojo, y Dios nos enseña su palabra cómo traer orden. Ya lo estamos viendo, cómo ahorrar, cómo guardar. Es más, cómo ser generosos. A veces uno piensa que ser generoso es algo que se practica. No, la generosidad, y quiero que me cuentes Osvaldo, un poquito qué piensas acerca de la generosidad, pero yo siempre la veo como algo que tiene que estar en nosotros, porque el que da, ¿cierto? El que da recibe más bendición. El que recibe es como un cheque listo para uno cambiar. Porque si yo doy, recibo, pero sabe que me encuentro con gente que le cuesta dar y a veces se escuda en el no tengo. Otra cosa más para la audiencia y que la generosidad, para ir finalizando, no es de lo que me sobra. A veces cuando somos generosos con personas, dicen, le sobró 500,000 pesos y por eso pues me los dio. Cuando uno es generoso, realmente Dios es el que pone. Uno por naturaleza no es generoso. Dios es el que pone el sentir y la generosidad en uno. Y a veces uno necesita cosas. Pero Dios le dice, oiga, usted, que es un administrador que tiene más capacidad de administración, vaya y me bendiga a ese otro administrador que de pronto está haciendo pinito y todavía no ha crecido tanto, ¿cierto? Y uno dice, oiga, Señor, a veces la gente a veces piensa, pues es que tiene, me da. Pero ahí hay algo muy interesante, y es cuando tú dices, esa generosidad no viene de nosotros, esa generosidad viene de un sentir del corazón a través del Espíritu Santo en nosotros. Sí, porque nosotros no solamente estamos viendo la necesidad, quien conoce la necesidad. Entonces, es como esa intención que nos pone en el corazón y que a veces nosotros peleamos con esa intención, ¿no? Como decimos, me puso a esta persona en mi cabeza en tener que ayudarte, en bendecirla, pero nosotros estamos con pero es que si yo le doy, entonces me quedo mañana sin. No, es que si yo le doy, entonces. Y recordemos que creo que aquí lo hemos experimentado los tres cuando hemos podido dar con ese corazón sin esperar, porque es dar sin esperar, cuando el Señor de una u otra manera de verdad te bendice. No tal vez porque muchas personas también tienen es que yo lo bendigo, entonces quieren decir otra vez, ¿no? Tenemos que quitar, es cuando nosotros bendecimos a alguien, sin esa espera automática en la que yo lo bendije, entonces ahora me tiene que bendecir a mí, sino es sin ese recibir, si solamente hacerlo por ese corazón de decir, bueno, hicimos, pero también sabemos que hay un mensaje, ¿cierto? Pienso que hemos hablado de tantas cosas, pero bueno, el tiempo empieza a apremiarnos, pero pienso que sí podemos dejar unas conclusiones claras. Y lo primero es entender que el dinero no vino a condenarnos. El dinero vino a revelar la intención que tenemos en nosotros.
otra cosa más para la audiencia y Kate, la generosidad, para ir finalizando, no es de lo que me sobra. A veces cuando somos generosos con personas, me dicen, le sobró 500,000 pesos y por eso pues me los dio. Cuando uno es generoso, realmente Dios es el que pone. Uno por naturaleza no es generoso. Dios es el que pone el sentir y la generosidad en uno. Y a veces uno necesita cosas. Pero Dios le dice, oiga, Ernesto, usted, que es un administrador que tiene más capacidad de administración, vaya y me bendiga a ese otro administrador que de pronto está haciendo pinitos y todavía no ha crecido tanto, ¿cierto? Y uno dice, oiga, Señor, a veces uno, la gente a veces piensa, pues es que tiene, me da. Pero ahí hay algo muy interesante y es cuando tú dices, esa generosidad no viene de nosotros, esa generosidad viene de un sentir del corazón a través del Espíritu Santo en nosotros. Sí, porque nosotros no solamente estamos viendo la necesidad, quien conoce la necesidad del Señor. Entonces, es como esa intención que nos pone en el corazón y que a veces nosotros peleamos con esa intención, ¿no? Como decimos, me puso a esta persona en mi cabeza en tener que ayudarle, en bendecirla, pero nosotros estamos pero es que si yo le doy, entonces me quedo mañana sin. No, es que si yo le doy, entonces. Y recordemos que creo que aquí lo hemos experimentado los tres cuando hemos podido dar con ese corazón sin esperar, porque es dar sin esperar, cuando el Señor de una u otra manera de verdad te bendice. No tal vez porque muchas personas también tienen es que yo lo bendije, entonces hay que bendecir otra vez, ¿no? Tenemos que quitar, es cuando nosotros bendecimos a alguien sin esa espera automática en la que yo lo bendije, entonces ahora me tiene que bendecir a mí, si no es sin ese recibir, si solamente hacerlo por ese corazón de decir, bueno, hicimos, pero también sabemos que hay un pensar, ¿cierto? Pienso que hemos hablado de tantas cosas, pero bueno, el tiempo empieza a premiarnos, pero pienso que sí podemos dejar unas conclusiones claras. Y lo primero es entender que el dinero no vino a condenar. El dinero vino a revelar la intención que tenemos en eso. Bueno, vamos a ir concluyendo este primer episodio, pero quiero que José y Osvaldo me regalen 2 frases. Bueno, a mí me gustó mucho la frase que mencionó Osvaldo al principio, y es que el extracto bancario es una radiografía de lo que puede haber en el corazón de nosotros. De pronto, obviamente, hablando del extracto bancario, muchos de pronto no usan tanto la cuenta, pero eso en lo que nosotros priorizamos deja ver claramente dónde está nuestro corazón, y una de las razones fundamentales de pronto no estar viviendo lo que Dios quiere que vivamos. En ese sentido, una de las frases que más ha impactado mi vida y con las que cada día me confronto y trato de hacer las cosas de una manera diferente es entender que Dios no multiplica el desorden, Dios multiplica el que no. Bueno, entonces, querida audiencia, vamos a tener un segundo episodio donde vamos a terminar de ir hablando también sobre la prudencia para evitar las deudas y la lección sobre ahorrar e invertir nuestros dineros. Te esperamos. Muchas gracias.